El Departamento de Estado de Estados Unidos exigió este miércoles el cese de la represión contra NTN 24 en Venezuela. En el inicio de un encuentro con los periodistas, la portavoz adjunta, Maria Harf, hizo mención a la censura contra nuestro canal internacional de noticias que persiste desde el pasado 12 de febrero. NTN 24 habló con Charles Blaha, director de la Oficina de Derechos Humanos para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado. El funcionario pidió al gobierno chavista respetar el derecho de los venezolanos a estar informados. El Departamento del Estado ha estado desarrollando una campaña que en inglés se conoce como Free the Press o Liberemos a la prensa, y cada día en su rueda de prensa diaria, la vocera del Departamento de Estado ha estado destacando la historia de un periodista o de un medio de comunicación que ha sufrido el ataque, ya sea de un gobierno o de fuerzas contrarias a la libertad de expresión. Esto en previsión del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se celebra en todo el mundo el día 3 de mayo. De ahí que este día entonces le ha tocado la oportunidad al Departamento de Estado de recordar la historia de NTN 24, de cómo este canal internacional de noticias fue sacado del aire de Venezuela con una orden directa del presidente Nicolás Maduro. Esto luego de la cobertura que hemos estado brindando de las marchas en protesta en contra del gobierno allí en ese país. Así, Maria Harf señaló que con la salida de NTN 24 del aire se estaba quitando de las pantallas de los venezolanos una de las pocas fuentes confiables de información, esto por el deterioro progresivo, en especial de los medios televisivos en ese país. Veamos cómo fue que destacó Maria Harf esta mañana el trabajo de NTN 24 y la urgencia de que vuelva a las pantallas en Venezuela. El primer caso es el de NTN 24, el cual es un canal de noticias de 24 horas cuya base está en Colombia, el cual era una de las únicas fuentes que cubría cuando surgieron las protestas el 12 de febrero en Venezuela. Conatel, el organismo regulador de telecomunicaciones en Venezuela, ordenó salir del aire a NTN 24 el 12 de febrero, privando a los venezolanos de independencia y reportaje acertado sobre las protestas nacionales, que incluyen detenciones arbitrarias y exceso de uso de violencia de las fuerzas de seguridad. Al día de hoy, NTN 24 permanece fuera del aire y se tiene solo acceso a través de Internet. Pedimos al gobierno de Venezuela cesar con la represión de NTN 24 y proteger y respetar la libertad de expresión y otros derechos humanos universales. Y para ahondar más sobre este tema, nos acompaña acá en nuestros estudios en Washington Charles Blaha, quien es el director para las Américas de la Oficina de Derechos Humanos del Departamento de Estado. Mr. Blaha, thank you so much. Blaha, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Washington. Muchas gracias. Señor Blaha, ¿es justo ir después del mensajero en vez de abordar a los críticos que se refieren a las acciones que Venezuela tomó cuando ordenó a todos los operadores de cables cortar la señal de NTN 24? No, no es justo. Y no es justo porque en esencia no es justo con Venezuela. La gente de Venezuela, como la gente del mundo, tienen el derecho para saber qué es lo que está pasando en su propio país. La Declaración Universal de Derechos Humanos garantiza la libertad de expresión, la libertad de prensa, y es una parte importante de esto. La libertad de expresión es importante porque es la única manera en la que la sociedad puede tomar decisiones sobre lo que dice su gobierno. Bueno, como usted sabe, en el caso de NTN 24, es uno de los recientes. Los medios han estado bajo ataque en Venezuela. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recientemente reportó que todo en Venezuela comenzó con este ataque a la libertad de prensa. ¿Por qué usted ha decidido incluir a NTN 24 dentro de ese proyecto? Bueno, como usted mencionó, una de las cosas que estamos haciendo en esta semana para el Día de la Libertad de Prensa es tener estos casos alrededor del mundo en la que la libertad de prensa está atacada. Tenemos casos de Egipto hoy, por ejemplo, y NTN 24 en Venezuela, pero esto es algo que es importante para la gente en todo el mundo, incluyendo los venezolanos. Con esta iniciativa, ustedes están tratando de resaltar casos de NTN 24 que están viendo amenazados no solo por el gobierno, sino también fuerzas externas. ¿Por qué es importante
de hacer un llamado por la libertad de prensa cuando algunas personas dicen que hay más libertad que nunca, especialmente cuando todo el mundo tiene acceso a las redes sociales y todas las personas pueden convertirse en un periodista. Bueno, es importante porque no es cierto que hay más libertad en algunos lugares, desafortunadamente, como en Venezuela y en algunos otros países que nosotros resaltamos en nuestra campaña. De hecho, hay menos libertad de lo que había antes. Es inevitable que no haya ese tipo de libertades. Solo va a haber más libertad si los países que restringen esta libertad tienen una posición diferente y países como Estados Unidos y otros aliados representan esta libertad y denuncian públicamente lo que está pasando y pueden dar luz hacia nuevos pasos. Bueno, honestamente, el gobierno de Venezuela dudamos que vayan a restaurar la señal de NTN 24. Ellos se han opuesto a lo que venga de Washington. ¿Usted cree que este llamado de Washington tendrá algún efecto sobre el gobierno venezolano? Bueno, yo espero que este llamado hacia el gobierno venezolano al menos tenga una reacción y que alguien haga algo por la libertad. Todos los venezolanos tienen los mismos derechos para saber qué está pasando en su país. Bueno, como usted puede saber, este es uno de los casos más graves en Venezuela, pero también la prensa escrita ha tenido severas restricciones. No hay papel en Venezuela y algunos medios han enviado papel prácticamente gratis a Venezuela para que los periódicos puedan publicar sus noticias. ¿Usted cree que hay un ataque sistemático en Venezuela, no solamente contra la televisión, sino también contra la prensa libre? Bueno, desafortunadamente hemos visto en Venezuela que hay una deterioración, un deterioro de la libertad de prensa, y esto también está pasando en otros países en el hemisferio y otros países en el mundo. Lo que esperamos hacer es en los días antes de este Día Mundial de la Libertad de Prensa es motivar a estos gobiernos y a las organizaciones civiles para que hablen y puedan hacer lo que puedan para apoyar a los periodistas y a las organizaciones como NTN 24 que están bajo presión. Bueno, usted es el director del Despacho para las Américas de Derechos Humanos del Departamento de Estado. ¿Cómo usted ve un fin de lo que está pasando en Venezuela? ¿Usted cree que debe haber más presión internacional para detener estas violaciones de derechos humanos que han empezado desde que las protestas comenzaron? Bueno, esperamos que la situación actual, en donde hay un diálogo entre el gobierno y algunos sectores de la oposición, que esto dé fruto. Señor Blaha, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted. Era Charles Blaha, el director de la Oficina de Derechos Humanos para las Américas del Departamento de Estado, explicándonos la razón por la cual la diplomacia de los Estados Unidos decidió incluir el caso de NTN 24 dentro de los medios que están siendo atacados por regímenes opresores en el resto del mundo. Yo con esto vuelvo con ustedes. El Departamento de Estado afirmó que no solo utilizará la denuncia pública para pedirle al gobierno del presidente Nicolás Maduro que restablezca la señal informativa de NTN 24 en Venezuela, sino que también lo hará a través de los canales diplomáticos correspondientes. Esas declaraciones se producen en la víspera del Día Mundial de la Libertad de Prensa, justo cuando el informe anual de Freedom House señala que la situación de los informadores en todo el mundo ha experimentado retrocesos, como nos informa nuestro corresponsal en Washington, nuevamente Julio Marenco. Julio. Hola, buenas tardes. Saludos desde el Centro de la Prensa Extranjera en Washington. Hoy el Departamento de Estado aseguró que no solo le hará un llamado público de atención al gobierno del presidente Nicolás Maduro para que restablezca la señal informativa de NTN 24 en Venezuela, sino que también lo ha hecho ya en el pasado y lo seguirá haciendo a través de los canales diplomáticos formales. Eso fue lo que aseguró hoy el subsecretario asistente encargado para la diplomacia y la política pública. Veamos.
Suspender a un canal de televisión está mal, es antidemocrático. No tiene que ver con el interés de Venezuela o con el pueblo de Venezuela. Estoy seguro que estas conversaciones están ocurriendo en una base regular a través de los canales diplomáticos apropiados y estos continuarán. Nosotros no podemos decirle al gobierno venezolano qué hacer. Podemos hacer sugerencias a ellos en público, como Marie lo hizo en el podio ayer. Y nosotros ciertamente podemos hacer esto consistentemente a través de canales diplomáticos. Estamos presionando tanto como podemos en nuestra capacidad. El subsecretario habló durante el lanzamiento del Índice Mundial de la Libertad de Prensa que hoy fue presentado en Washington. En ese sentido, la directora y una de las autoras de este estudio también aseguró a NTN 24 que la situación en Venezuela es particularmente difícil y aseguró que ha empeorado todavía más durante el gobierno de Maduro. Veamos. Creo que es tan malo como el gobierno de Chávez era para la libertad de prensa. Vemos que el gobierno de Nicolás Maduro es incluso peor. Me gustaría destacar los ataques físicos y la persecución a los periodistas, y particularmente cómo esta situación ha escalado en las protestas durante este año. También me gustaría destacar el caso de los cambios de los dueños de Globovisión y cómo esto ha afectado la diversidad y el cambio en el tono editorial. Es un desarrollo preocupante. Pero Freedom House, quien publica este índice anual de la libertad de prensa, también tuvo duras palabras para el gobierno de los Estados Unidos. De hecho, según Freedom House, el gobierno de la administración del presidente Barack Obama ha colocado a Estados Unidos en el peor lugar de la lista en 10 años. Esto, según ella, por restringir la libertad de expresión de los periodistas y tratar de ir en contra de las fuentes, sobre todo en los casos relacionados con seguridad nacional. Hablaba en específico del caso de Edward Snowden, quien reveló una enorme cantidad de documentos secretos de inteligencia. Bueno, realmente no sabíamos esto. Decline significativo en los Estados Unidos fue realmente por los intentos del gobierno de detener los reportes sobre la seguridad nacional. Los periodistas estaban atrapados en algunos casos como personas que filtraban o les forzaban a revelar sus fuentes. Freedom House también mantiene una lista de los peores países en cuanto a libertad de prensa, y uno de ellos también está en Latinoamérica. Hablamos de Cuba, que se ha mantenido en esa lista por más de 20 años. Esta es por el momento la información desde el Centro Internacional de la Prensa en Washington. Yo vuelvo con ustedes a nuestro Centro Internacional de Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes. En Londres hay reacciones al pronunciamiento del Departamento de Estado sobre el restablecimiento de la señal de NTN 24 en territorio venezolano. Nuestro corresponsal en Inglaterra, Juan Carlos Bejarano, se encuentra en la sede del organismo internacional Artículo 19 con la encargada de la sección de Venezuela, Ana Melisa Zárraga. Juan Carlos, gracias. Bienvenido. Así es, estamos en la sede de la ONG Artículo 19, precisamente es una respetada ONG internacional que aboga por el respeto a la libertad de expresión, y vamos a hablar con la encargada de la sección de Venezuela, Ana Melisa Zárraga. Ana Melina, bienvenida a NTN 24. Primero que todo, ¿cómo reciben ustedes esta solicitud del Departamento de Estado de los Estados Unidos en el sentido de que cese la represión contra NTN 24 y que se le permita restablecer la señal de NTN en Venezuela? Bienvenida. Gracias, Juan. Precisamente, en la víspera del Día Mundial por la Libertad de Prensa, el gobierno venezolano debería restablecer la señal de NTN 24 de forma expedita y sin ninguna condiciones, y permitir que tanto los medios que operan en Venezuela como los medios extranjeros que también tienen señal en Venezuela tengan la posibilidad de hacer sus trabajos, de realizar su trabajo, de informar a la población venezolana sin miedo a ser atacados, sin miedo a ser censurados y sin miedo a ser sacados del aire, como fue el caso de NTN 24. Uno ve la página en internet de ustedes y los comunicados y nota que en este momento tal vez la principal campaña precisamente es el respeto a la libertad de expresión en Venezuela por encima de otros países. Hay muchas quejas, les están llegando a ustedes desde Venezuela en cuanto a represión, en cuanto a coartar la libertad de expresión. Precisamente desde que se empezaron a desenvolver todas estas marchas y manifestaciones en Venezuela en el mes de febrero, empezaron a llegar muchísimo más reportes de los que usualmente tenemos sobre restricciones a la libertad de expresión en Venezuela. Recordemos que el caso de NTN 24 no es un caso aislado.
es parte de un plan mucho más amplio para restringir las libertades fundamentales en Venezuela. Lo vemos con los ataques a las decenas de periodistas que cubrían las manifestaciones en Venezuela. El caso de N24, que fue sacado del aire de una forma expedita, en cuestión de horas fue removido de la parrilla de las operadoras de cable en Venezuela. Y no solamente eso, sino que también lo vemos en los diarios que no pueden adquirir papel para poder imprimir sus periódicos. Es decir, es un plan muchísimo más amplio que envía un mensaje muy claro al resto de la gente, que es que las voces disidentes no tienen lugar en Venezuela. Y precisamente ustedes aquí desde Londres, ¿cómo ven el tema de Venezuela, el tema de la libertad de expresión, que es el punto principal de lo que ustedes hacen? ¿Cómo queda Venezuela ante la comunidad internacional con lo que está sucediendo en el tema, por ejemplo, de NTN 24? El caso de Venezuela es realmente preocupante y vemos que no solamente en Venezuela, sino en otras partes de América Latina es bastante preocupante el tema de la libertad de expresión, pero Venezuela particularmente porque han sucedido varios eventos en un periodo de tiempo muy corto, que no solamente busca restringir la libertad de prensa, por ejemplo, atacando a los periodistas que cubren las manifestaciones de descontento de la gente, sino que también hay restricciones a la Internet. Hubo restricciones para Twitter, por ejemplo, y para los periódicos. Para los periódicos que en este momento están viendo su actividad mermada en mucho mayor medida que en años anteriores. Es bastante preocupante la situación de Venezuela y nosotros hemos llamado la atención, lo hemos hecho a las Naciones Unidas, lo hemos hecho con el relator de las Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, Frank La Rue. Muchas gracias a Ana Melissa Zárraga de Artículo 19, esta ONG internacional que también tiene un pronunciamiento respecto a esta solicitud del Departamento de Estado, de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos para que cese la represión contra NTN 24. Eso es todo desde Londres. Regresamos a nuestro Centro Internacional de Noticias. Adelante. Gracias, Juan Carlos. Y saludamos a esta hora a Claudio Paulillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP. Bienvenido a la tarde de NTN 24. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas tardes. Bien, se pronuncia Estados Unidos, se pronuncia Europa sobre la decisión tomada contra NTN 24 y en general contra las decisiones que se vienen aplicando sobre la libertad de expresión en Venezuela, pero el gobierno venezolano solamente se pronuncia para justificar. ¿Qué se puede hacer al respecto? Bueno, nosotros desde la Sociedad Interamericana de Prensa ya hemos manifestado nuestra condena a esta decisión de censura aplicada por el gobierno del señor Maduro contra NTN 24, y estos pronunciamientos de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos y de la Unión Europea, más los múltiples pronunciamientos de todas las organizaciones promotoras de la libertad de prensa en el mundo, buscan presionar al régimen de Maduro para que deshaga esta decisión arbitraria, completamente contraria a la libertad de prensa y libertad de expresión. Y lo que se puede hacer es seguir reclamando por el derecho que tiene NTN 24 a transmitir, pero por el derecho sobre todo que tienen los venezolanos a tener en su grilla, en la pantalla de televisión, las imágenes y los comentarios y las noticias que tiene NTN 24 para transmitir, sobre todo en un país como Venezuela en este momento, donde desgraciadamente la televisión venezolana está prácticamente copada por el gobierno, tanto sea los canales públicos, que no son públicos, sino que son un órgano de propaganda del gobierno, aunque son sufragados por los impuestos de todos los ciudadanos, y los canales privados que han sido cooptados o comprados por amigos del poder. Entonces, la verdad de lo que pasa en Venezuela no está siendo noticia en los canales de televisión de Venezuela, y NTN 24 era una de las pocas vías televisivas que quedaba para que los venezolanos se enteraran de lo que realmente pasa allí. En esta materia, teniendo en cuenta el diálogo que se está desarrollando ahora entre un sector de la oposición y el gobierno del señor Maduro, nosotros hemos dicho y reiteramos ahora desde la Sociedad Interamericana de Prensa que no es posible
o no debería ser posible que se desarrolle un diálogo de esta naturaleza tan importante para el país, tan importante para la gente, para los ciudadanos venezolanos, sin libertad de prensa. Y en Venezuela hoy no hay libertad de prensa, porque no hay televisión independiente, no hay libertad de prensa porque no hay radios independientes o críticas, o se las clausura cuando tratan de hacer eso, y como todos sabemos, están tratando también los gobernantes de hacer desaparecer a la prensa crítica o independiente mediante la no provisión de divisas para que puedan comprar los insumos básicos como el papel para poder circular. Doctor Paulillo, muchos venezolanos, tanto de un lado como del otro, algunos aseguran que hay democracia, otros aseguran que hay una dictadura. En materia de comunicación, en materia de medios, en materia de libertad de expresión, ¿cuál puede ser la diferencia de lo que ocurre en Venezuela con lo que pueda pasar en gobiernos que sí son directamente dictatoriales, bien sea por el uniforme que usa su presidente, por la carencia de elecciones o la violación de los derechos humanos? Bueno, mira, claramente, por ejemplo, Cuba es una dictadura. Ahí nadie lo niega, aunque hay algunos que todavía dicen que es un régimen distinto con sus propios valores, pero desde hace 55 años allí rige un sistema totalitario, dictatorial, con sistema de partido único, no se permiten partidos de oposición, los medios de comunicación son todos estatales, están en manos del Estado, nada más que no se prohíbe hacer un diario, un canal de televisión, una radio que no sea propiedad del Estado, etcétera. Ahí hay una dictadura hecha y derecha, ¿no? Una dictadura comunista, sobre la cual no hay ninguna duda para quienes creen en la democracia republicana. En Venezuela el camino era ese, ir hacia un sistema parecido o igual al cubano, en tanto los principales asesores del señor Maduro son hombres del gobierno cubano. Es decir, hay miles de cubanos metidos en los principales puestos de poder del gobierno venezolano, que durante el régimen que dirigió Chávez los trajo justamente para hacer el camino hacia la dictadura cubana, disfrazada con el nombre del socialismo del siglo XXI. Venezuela hoy todavía no se le puede llamar una dictadura así hecha y derecha, aunque en materia de libertad de expresión, lo que pasa en Venezuela es lo que ha pasado en todas las dictaduras de América Latina, de izquierda y de derecha. Yo soy uruguayo, yo tuve una dictadura en Uruguay desde 1973 hasta 1985, y lo que hacían los dictadores uruguayos es exactamente lo mismo que está haciendo el señor Maduro en materia de libertad, de restricción a la libertad de expresión en Venezuela. Por tanto, no se puede decir todavía que desde el punto de vista político Venezuela es una dictadura como la cubana o como las viejas dictaduras latinoamericanas, porque hay todavía, bueno, en este momento, por ejemplo, hay un diálogo con miembros de la oposición. Otros miembros de la oposición están presos, hay presos políticos en Venezuela, como el señor Leopoldo López. Otros dirigentes políticos han sido echados sin ninguna base legal del Parlamento, como la señora María Corina Machado. Pero en materia de comunicación, sí, en materia de comunicación es lo mismo que hacen las dictaduras. Así que desde el punto de vista comunicacional, Venezuela es una dictadura. Muchísimas gracias a Claudio Paulillo, presidente de la Comisión Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa, por haber estado con nosotros. Con mucho gusto.